2 horas. Y la tercera no me acuerdo cuál era, pero me acuerdo que eran 3 cosas. Me da mucho gusto verlos, tener la oportunidad de estar aquí con ustedes en este día. Y les voy a pedir que hagamos juntos una oración para comenzar. Gracias, amado Padre, porque nos das la oportunidad de estar aquí reunidos a cada uno de nosotros. Gracias por cada uno de tus hijos que se encuentran en este lugar, Señor, por tus bondades, por tus misericordias que se han renovado el día de hoy y las podemos ver de una manera tangible y sentir en nuestro interior, Señor. Acompáñanos en este momento, habla a nuestro corazón, que nuestro corazón, nuestros oídos puedan estar atentos a lo que tú quieres hablarnos. En nombre de Cristo Jesús, amén. La tercera, ya me acordé cuál era. Como saben, les doy clases a los niños, entonces traigo como que el chip todavía de maestra. Y voy a hacer una pregunta y me gustaría que 2 personas participaran. Y la pregunta es, ¿cómo definirías qué es un padre en una frase o en algunas palabras? ¿Alguien que quiera participar? Los niños que no se han ido también pueden, ¿eh? ¿No? ¿Nadie? Monse. Hermana Claudia. Bueno, 2 palabras que se me vienen a la mente es autoridad y protección. Muy bien, gracias, bravo. ¿Qué? Yo siento que un padre es una persona que te enseña y te orienta en un buen camino. Muy bien, muchas gracias, un aplauso. Ya regresé. Pues gracias por su participación. Les voy a leer una definición que yo encontré de qué es un padre. Varón que engendra, varón con cualidades atribuidas a un padre, principalmente por su carácter protector y afectivo. Autor, creador o fundador de algo. Y un hombre puede ser padre de diferentes maneras. De la manera biológica, mediante la adopción, mediante el reconocimiento. Y hay un padre que encontramos en la Biblia que encuadra en una de estas formas, y es José. José biológicamente no era el padre de Jesús, pero José decidió cuidar de Jesús junto a María. José decidió proteger a Jesús, le enseñó un oficio, lo formó. José participó en la crianza de Jesús. Y aunque no existía este lazo sanguíneo entre José y Jesús, José nos enseña esto que estamos comentando y que les compartí. Para ser un padre no necesita existir ese lazo sanguíneo. ¿Por qué? Porque tanto la definición como la forma legal nos enseña que no se necesita tener ese lazo de sangre, pero también la Biblia nos está enseñando con José que no se necesita tener ese lazo de sangre. José asumió esa responsabilidad y amó a Jesús. Asumió esa responsabilidad que Dios le estaba confiando de cuidar de Jesús. Y hay otro padre en la Biblia que también nos enseña, y es Job. Job hacía algo que, aunque hay diferentes perspectivas de esta acción que hacía Job, la realidad es que Job a su manera se preocupaba por sus hijos, porque después de celebraciones o después del día, él ofrecía un sacrificio y decía, quizá habrá pecado alguno de mis hijos. ¿Qué estaba haciendo él ahí? Estaba intercediendo por sus hijos en caso de que ellos hubieran cometido algún pecado. Fue un padre que intercedió. Y hay otro padre también que es Abraham. Se los estoy
contando así brevemente como un ejemplo para el punto al que quiero llegar. Abraham, pues el padre en condiciones normales dice, ok, sí voy a ir y voy a sacrificar a mi hijo, ¿no? O sea, yo no veo a ninguno de los papás aquí presentes diciendo, ay, pues lo llevo, ¿no? Quizá por obediencia, pero Abraham caminó en fe y en obediencia. O sea, yo me imagino que ese camino de Abraham sí debió de haber sido muy difícil y lo podemos leer que fue difícil. Pero ¿qué estaba haciendo Abraham? Estaba caminando en fe y obediencia. Y eso que decidió hacer Abraham le enseñó a Isaac de fe y de obediencia en una sola acción. O sea, Abraham pudo haberle dado 1000 lecciones de fe, 1000 lecciones de obediencia, pero ese acto de dar esos pasos de fe, esos pasos de obediencia, le enseñaron muchísimo más que cualquier palabra. Y así pasa, o sea, los que de momento solo somos hijos, ¿cómo aprendemos? Viendo a nuestros padres, lo que hacen, lo que dicen, cómo lo hacen. A veces se nos queda más grabado el ejemplo que nos dan que lo que nos puedan decir. Entonces, de igual manera, así aprenden nuestros hijos de nosotros. Y quisiera compartirles así muy brevemente sobre mi papá. Este año van a ser 10 años que yo no tengo a mi papá biológico de toda la vida, ¿no? Y pues él como papá y como persona cometió muchos errores, la verdad. Como papá cometió muchísimos, más con mis hermanos mayores que conmigo y mis hermanos que vienen de mí. Cometió muchos errores, pero algo que me gustaba de él es que siempre platicábamos mucho. O sea, siempre conversábamos, platicábamos. Sí me llegó a aplicar la ley del hielo una que otra vez cuando se enojaba conmigo, pero con él vi algo que puedo ver también en Dios. Con él viví un poco la historia del hijo pródigo sin la herencia. Ojalá. Con él vi un poco esa historia, porque tomé las mismas decisiones, fui, me descarrié, malgasté mi tiempo, mi vida, pero él estaba ahí recibiéndome con los brazos abiertos. Y a veces yo decía, ay, como que mi papá quiere más a mi hermana por esto. O a veces había personas que decían, ay, como que tú eres la favorita de tu papá. Y dije, ¿de verdad mi papá tendrá una favorita, un hijo favorito? Pero con el paso del tiempo, yo entendí que mi papá era de manera diferente con cada uno de sus hijos, conforme a sus necesidades, conforme a su carácter. Y así es Dios con nosotros. Dios tiene tratos diferentes con cada uno de nosotros, conforme a nuestras necesidades, conforme a nuestro carácter, conforme a la etapa de la vida en la que estamos. Y aunque a mí a veces me gusta decir, ay, yo soy la princesita de Dios, o me siento consentida, la favorita, la realidad es que Dios nos ama igual a todos y a todos tiene una manera de consentirnos. Entonces yo aprendí esto sobre las conversaciones. Pueden pasar 1000 cosas, pero es importante que tengamos buenas conversaciones. Como les compartí el miércoles, ¿no? En un equipo de trabajo, ¿qué necesitas para mejorar? ¿Qué necesitas para saber que está mal? Conversar. En un matrimonio, ¿qué necesitas? Conversar. Cuando estás conociendo a alguien, para comenzar a formalizar algo, ¿qué necesitas? Conversar para conocerlo mejor. De igual manera, padres y hijos, necesitamos tener esas conversaciones más allá de, hijo, ¿cómo te fue en la escuela? No, pues bien, y ya, te quedas con eso, ¿no? No, esas conversaciones que como papás tienen con sus hijos y van a tener los que van a ser papás son importantes. Al igual que esas conversaciones que tenemos con el Padre diariamente. A veces no es necesario tomar ese momento como tan íntimo, tan profundo de oración, sino esas conversaciones que tenemos en nuestra cabeza diariamente, de decir, me siento así, me siento de tal manera, todo ese tipo de conversaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque así vamos y conocemos más a nuestro Padre, podemos escucharlo, tenemos que estar atentos para escucharlo y aprendemos así también a tener esas conversaciones con nuestros hijos. Yo, por ejemplo, el primer año que mi papá había fallecido, pues yo traía eso, traía la depresión postparto, por mano, traía muchas cosas y me dio un ataque de ansiedad, ¿no?
Entonces, ¿yo qué hice? Correr al panteón, a donde está mi papá, y ella estaba sentada en su tumba llorando y todo así. Y dije, bueno, mi papá no está aquí. Dije, están sus restos, pero él no está aquí. Y aprendí a correr a los brazos de Dios en toda esa situación, como ese padre. Y eso les quiero invitar a cada uno de ustedes, a que puedan correr a Dios en todo momento, en toda situación. Dios está atento para escucharnos. Y la verdad es que en todo esto que les he platicado está Dios. En estos padres de la Biblia está Dios, está el carácter de Dios. En estas definiciones está el carácter de Dios. En esta pequeña historia que les conté está el carácter de Dios. Y a pesar de que no todo es perfecto, porque todos nos equivocamos y cometemos errores, nuestros padres terrenales nos ayudan a conocer un poco del amor de Dios, a conocer una parte del amor de Dios. A lo mejor unos sí dejan grandes ejemplos, otros no tanto, pero nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios. Y pues pensaba que fuera un mensaje muy bonito, pero la verdad es que sí es cierto. A veces hay padres que lastiman, hay padres ausentes, padres que quizá no son tan buenos padres, pero Dios nos manda a honrarlos. Y a veces este tema con los niños preferimos no tocarlo porque es un poquito sensible, y sí nos duele un poco porque cuando llegamos a tocar este tema es como de, pero esto, pero lo otro. Una vez me acuerdo en una clase que todos tenían algo que decir y fue muy triste. Y nos limitamos a decir, ok, tú los honras porque amas a Dios, porque eres obediente a Dios. Y esa honra que tú des a tus padres va a ser la que tus hijos te van a dar algún día. A veces no podemos como que profundizar más, pero podemos enseñarles que hay un Dios que los ama, y así con cada uno de nosotros. Y les voy a leer, ¿qué dijeron? ¿Esta no está leyendo versículos? Pues sí. Les voy a leer una verdad muy hermosa que yo me imagino que ya han leído, y está en Primera de Juan 3:1. Y para empezar, el subtítulo de esta parte de este capítulo se llama Hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, todos como hijos de Dios somos representantes de Dios, pero como papá es una labor muy bonita que hacen, porque demuestran ese amor de Dios de una manera directa, de una manera especial. Y yo lo veo así. Y este versículo me gusta mucho porque pienso en que así como una persona que está en un proceso de adopción, que quiere ser papá y prefiere adoptar, tiene que hacer todos esos trámites que la verdad no son nada sencillos, no son nada fáciles, y hace todo eso para tener a su hijo. Dios se encargó de hacer algo para que seamos sus hijos. Jesús pagó el precio para que podamos pertenecer a la familia de Dios. Jesús pagó el precio para que Dios pueda ser nuestro Padre, para que ahora podamos ir y no sentirnos huérfanos, no sentir esa ausencia, no sentir esa falta de comprensión. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios como nuestro Padre, porque tenemos a Dios que es nuestro Padre bueno. Y Dios decidió amarnos, Dios decidió amar a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, sin importar qué hagamos o qué no hagamos, cómo seamos, cómo no seamos. Dios conoce nuestras necesidades antes de que nosotros vayamos a Él y le digamos, Padre, tengo esta necesidad. Él las conoce, pero ¿qué busca? Esa cercanía. Así como nuestro hermano Germán comentaba ahorita, o sea, tenemos que estar cercanos al Padre. Eso es algo muy importante. Y a veces, así como decía él, ¿no? A veces yo siento a mi hijo alejado, y Dios me mostró que a veces sí se siente él conmigo, ¿no? Y es verdad. El otro día alguien me decía, Dios me dijo que para poder darme una familia, tenía que aprender a verlo a Él como Padre totalmente. Y es verdad, así aprendemos. Y
Dios siempre nos espera con los brazos abiertos, así como este padre a su hijo pródigo, así como me esperó a mí mi papá después de andar ahí de rebelde. Dios nos espera con los brazos abiertos, siempre con amor, sin importar qué hagamos, qué no hagamos. Ahí está Dios siempre. Y dio lo más valioso que un padre puede dar. El otro día, tengo muchas historias, ya saben. El otro día estábamos viendo una película, nos encanta ver películas. Entonces, hay una escena muy triste donde el papá prefirió sacrificarse él para que su hijo alcanzara a ver algo que él no iba a alcanzar a ver. Y yo dije, wow, o sea, me quedé como en shock y pensé eso, o sea, Dios nos dio a su hijo. O sea, este papá de la película pues se sacrificó él, ¿no? Para que su hijo pudiera sobrevivir. Pero Dios nos dio a su hijo, lo más valioso. Abraham iba en el camino confiado de que Dios iba a suplir, pero Dios nos dio a Jesús. ¿Y qué padre prefiere que su hijo sufra en lugar de él? Pues nadie, ¿verdad? Pero Dios ya tenía este plan estructurado, sí para la salvación de la humanidad, sí para el rescate, pero también para hacernos sus hijos. Y también nos enseña, a veces tenemos que vivir ciertas consecuencias, porque como un buen padre también nos disciplina. Y a veces no nos gusta tanto, a veces decimos, ay, el proceso, ay, esto, pero no es cierto, son nuestras malas decisiones. Pero aún en medio de las consecuencias, Dios está con nosotros. Les voy a leer lo que encontramos en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esta es otra hermosa verdad que encontramos aquí. ¿Qué dice? Dios es nuestro buen Padre. Nos guía, nos corrige, nos protege, nos aconseja, nos acompaña. Eso es un buen Padre y eso hace Dios con cada uno de nosotros. Y qué hermosa manera de que nos dice, tenemos a su Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos acompañe, para caminar con nosotros, porque no nos deja solos. Si leemos en el Antiguo Testamento, sí estaba el Espíritu Santo, pero no de la manera en la que está con nosotros ahora. Y yo la verdad siento que tenemos ese privilegio. O sea, ay, no sé si me va a regañar el pastor por lo que va a decir. No sé si esté bien o mal, pero yo lo veo así. Siento como, a lo mejor no que somos consentidos, pero sí. Digo, porque ahora tenemos eso que antes no tenían, antes se equivocaban y Moisés no pudo ver la tierra prometida, yo sufro cada que leo esa parte, digo, ¿por qué? Pero digo, ahora con nosotros es diferente porque Él nos va guiando y nos da muchas, muchas oportunidades que de verdad no debemos desaprovechar. Y para los papás, para los futuros padres, en sentido de los que ya están en proceso de ser y los que tienen pensado ser, su paternidad y futura paternidad es valiosa, es importante. ¿Por qué? Porque están formando y van a formar seguidores de Jesús. Por eso. Y yo espero un día de verdad ver restaurantes llenos el Día del Padre, así que se hagan las filas como se hace el Día de la Madre. Yo sé que aquí en Arca hay muy buenos padres y los quiero felicitar por eso. Y yo sé que aquí hay hijos que honran a sus padres, pero ¿saben qué? Estamos saliendo a evangelizar y van a llegar personas que van a necesitar conocer el amor del Padre, que van a venir con heridas, que van a venir, por ejemplo, con la idea de un padre de que, no sé, el papá se enojaba, les hacía la ley del hielo, o por decir algo levecito, ¿no? Y van a venir pensando que si Dios no les habla es porque está enojado con ellos.
Y ahí vamos a entrar nosotros a platicarles y a decirles lo que es el amor de un padre. Y quiero que se imaginen algo. Hay una frase que se las voy a decir resumida que me encanta y dice, tu techo será su piso. Es decir que estamos preparando a nuestros hijos para llegar más lejos que nosotros. Imagínense una casa, que ustedes construyen una casa, es más, imaginemos arca de un piso, ¿no? Vamos a hablar a nivel congregación. Arca de un piso, la estamos construyendo. Y de repente pues crecemos y tenemos que construir otro nivel. Entonces esos nuevos congregantes van a llegar a otro nivel físicamente, pero nuestra preparación los va a ayudar a llegar a un nivel más alto que nosotros. Y es el propósito, que se parezcan más a Cristo, que lleguen más lejos. Igual así, me imagino un papá construyendo una casa de un piso con una vista preciosa, no sé, el mar, el bosque, y el papá puede ver toda esa naturaleza, todo eso hermoso que hizo Dios, y le dice a sus hijos, pues vénganse a vivir conmigo, construyan arriba. Y en el segundo nivel, los hijos van a tener una mejor vista que el papá. Su vista panorámica va a ser más bonita, van a alcanzar a ver más al horizonte. Entonces es eso, el techo va a ser el piso de ellos. ¿Por qué? Porque van a llevar más lejos, van a llegar a otro nivel. Y cada oración, cada conversación, cada abrazo, cada consejo cuenta. Yo sé que a veces como papás, como hombres, les toca un trabajo un poquito pesado porque pues llegan de trabajar y es escuchar a la esposa, a los hijos y todo eso, ¿no? Pero vale la pena, la verdad es que vale la pena. Y yo sé que a veces es difícil entender a los hijos, pero si recordamos cómo éramos cuando éramos bebés, cuando éramos adolescentes, jóvenes, quizá podremos encontrar algo que ayude a encajar más con ellos. Y nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Aquí tenemos padres diferentes, pero también quería recordarles que como papás, su amor y su presencia les da a sus hijos estabilidad, les da confianza, refuerza su identidad, les da dirección, inspiración, provisión, disciplina, los capacita para cuando les toque allá en el mundo andar solos por su propia cuenta. Esto hace Dios con nosotros. Entonces, sí, como mamás también participamos, es cierto, pero reconozco el poder que tiene el hombre y la autoridad que Dios le dio al hombre como cabeza del hogar y este papel tan importante que le dio para liderar a su familia. Entonces, las mamás también tenemos un papel importante, porque a mí sí me tocó. Ay, es que tu papá esto, ay, es que tu papá lo otro. ¿Y qué le enseñas como mamá a tu hijo? A veces sí es difícil porque, como les decía, sí, a veces hay papás que podemos decir, ay, ese papá se lo merece. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, que estuve 4 años sola con Emanuel, como mamá soltera, ay, yo me mordía la lengua, pero yo dije, nunca le voy a hablar a mi hijo mal de su papá, nunca voy a decir, o sea, él va a ir descubriendo solita la verdad. ¿Por qué? Porque ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo de honrar a Dios si yo estoy hablando mal de alguien, ¿no? Entonces, como mamás también ese trabajo es importante. Yo, por ejemplo, cuando llega mi esposo de trabajar, es como de que díganle a su papá cómo te fue, cómo estás, le sobo, y ahí va Gadiel y le soba, y Emanuel, te traigo tus chanclas. Entonces es algo que nosotros también estamos ahí, ¿no? Reconocer esas virtudes de nuestros esposos como padres para ir encaminando a nuestros hijos a darles esa honra. Y yo sé que quizá la relación de algunos con su papá no ha sido difícil, la relación de algunos con nuestros papás fue difícil, no fue fácil, quizá hubo momentos de ausencias, de heridas, yo los viví, ausencia de mi papá por un tiempo, para darnos
en su pensar algo mejor, pero pues a mí me hizo falta mi papá, ¿no? Y la verdad es que, pues, se pueden equivocar, nuestros papás se pueden equivocar, se pudieron haber equivocado, y nuestro Padre perfecto es Dios. Él es nuestro Padre perfecto, y yo puedo ver personas que crecieron sin su papá y que son excelentes padres, y no hay otra explicación más que la única explicación es que han aprendido esa paternidad por parte de Dios. Quizá a veces como hijos decimos, ay, ya no tengo a mi papá, o no puedo contactar a mi papá, o tenemos a Dios que es nuestro Padre. O quizá no sabes cómo manejar una situación con tus hijos, está la Biblia, hay hermanos aquí que te pudieran ayudar, ¿verdad? Y hoy es un día para celebrar, para honrar principalmente a nuestro Padre Celestial. Y yo la verdad puedo ver en cada uno de los papás que están aquí, los futuros papás, el amor de Dios. Y sé que están haciendo y van a hacer un excelente trabajo. Y van a venir personas que, aunque no va a ser así como que, ay, padre espiritual, ¿verdad? Pero van a venir personas que van a necesitar ese consejo, ese refugio de un padre, y a lo mejor alguno de ustedes les va a enseñar lo que es un papá, les va a poder dar ese consejo como un padre, pero los va a encaminar a nuestro Padre Celestial, que es el Padre más bueno, el Padre más perfecto. Y honramos a nuestros padres porque amamos a Dios, porque honramos a Dios.